Hola, muy buenos días. Este video es para explicar o entregar una propuesta de solución para el laboratorio 8 de la asignatura de estructura de datos, que tenía como finalidad aplicar el concepto de grafo. ¿Ya? Particularmente se pedía realizar el recorrido en profundidad de un grafo. Para eso había que tomar de base el código que habíamos entregado de la implementación de un grafo. Habíamos entregado el código con la representación de una matriz de adyacencia y de una lista de adyacencia. En el canal también hay un video donde se explica esos dos conceptos. ¿Ya? Yo ahora voy a explicar un poco el código que tenía, una adaptación que le hice para que pudiera trabajar con cualquier archivo y con cualquier nombre de vértices, porque en el código que les pasamos, los vértices estaban seteados en la misma línea de código. Uno ponía las letras ahí y el nombre del archivo también estaba directo, en duro en el código. Entonces acá yo hice una adaptación para que pudiera leer el nombre del archivo desde la línea de comandos y los nombres de los vértices de la línea de comandos. Muy al estilo de lo que están haciendo en la tarea y de lo que eventualmente podría aparecer. No digo eventualmente, va a aparecer en una de las dos evaluaciones, ya en la de árboles y en la evaluación práctica que tiene que ver con grafos y tablas Hatch. Entonces voy a partir explicando un poquito esas adaptaciones que hice y lo pedían aquí en el laboratorio, pedían que implementara esta función de recorrido en profundidad, pero que lo hiciera solamente usando la matriz de adyacencia. Yo dejé las dos implementaciones porque después, de manera opcional, aquí piden que se pueda hacer como ejercicio lo mismo, ya el mismo recorrido en profundidad, pero utilizando una representación de la lista de adyacencia. Es importante que se aplique con los dos. En el laboratorio te pedían uno solo, pero se aplique con los dos porque así uno va familiarizándose un poco con las estructuras que fueron definidas para implementar el grafo en matriz de adyacencia o en lista de adyacencia. Entonces, parto por tomar el código, que como les digo era el mismo que está en la plataforma y que es la base de la implementación de grafos. Están las estructuras de datos que tienen que ver con la matriz de adyacencia y por este lado con la lista de adyacencia. Insisto, las dejé para que después ustedes puedan tomar esto y puedan hacer el recorrido por profundidad usando la otra representación, que es la lista de adyacencia. Entonces, en una lista, en una matriz, yo tengo las filas y las columnas que representan los vértices, ¿ya?, de mi grafo. Recordemos que la matriz tiene que ser cuadrada, ¿ya?, para poder representar cada una de las filas, un vértice y por ende cada una de las columnas. Y la intersección fila-columna es el peso que se le da a esa conexión, ¿ya? Si es que estoy en un grafo no ponderado, entonces eso puede ser un 0 o un 1, indicando ausencia o presencia de la conexión, o bien un valor numérico superior a 0, obviamente, que implique el costo o el peso de esa conexión. En este caso, la implementación que se hizo fue una matriz, pero una matriz usando punteros, ¿ya? Esa fue la estructura que se definió. Aparte de eso, la matriz de adyacencia tiene un total de vértices para manejar cuántos vértices tiene, que en el fondo me determina cuántas filas y cuántas columnas tiene mi matriz, que la voy a recorrer usando punteros. Y finalmente están los nombres de los vértices, que es una cadena de caracteres, asumiendo que los vértices van a ser letras. Bueno, están los nombres, ¿ya?, de cada uno de esos vértices. Eso define una matriz de adyacencia, ¿ya? Luego de esto vienen las otras estructuras que tienen que ver con la lista, así que eso no lo voy a explicar, por lo menos no en este video. Entonces, acá está la representación de la matriz de adyacencia. Tengo mis funciones, crear matriz de grafo, ver la matriz, y aquí hice una primera modificación, que es lo que pudieran ver diferente de lo que nosotros subimos en la plataforma, que le agregué un parámetro. Ese parámetro es el nombre del archivo del cual yo voy a cargar mis aristas o mis conexiones, ¿ya? La única diferencia que hice, no toqué nada más de esa función, más que recibir el nombre del archivo y pasárselo luego al fopen para que pudiera abrir ese archivo. No dice nada más, ¿ya? Si vamos a mirar aquí, yo puedo notar que si voy a mirar al cargar aristas, que está por crear matriz, ahí directo hace un rato, aquí está el cargar listas, perdón. Entonces le paso el nombre del archivo y lo único que le toqué, el resto quedó exactamente igual a como
código que ustedes tienen, que es pasarle el nombre del archivo. Entonces, en lugar de abrir el aristas.txt, que era como está, le puse el nombre, ¿ya? Entonces, así yo puedo desde la línea de comandos después pasarle todos los parámetros. Punto importante, ¿ya? Para yo poder implementar esta función que me están pidiendo, tenía que entender muy bien cómo se manejaba, ¿cierto? Cómo se trataba esta matriz, ¿ya? Porque en el fondo yo tengo que recorrer la matriz para saber por dónde ir, digamos, qué recorrido hacer. Lo voy a explicar gráficamente luego, pero había que entender muy bien qué parte del código yo podía usar, ¿cierto? Para poder ayudarme con la implementación de mi función, ¿ya? Porque habían cosas que, por ejemplo, cómo yo accedo a un elemento de la matriz, lo iba a necesitar en la función. Entonces era importante saber, oye, ¿qué me sirve de lo anterior? ¿Qué tomo de ahí? ¿Y qué adapto? ¿Ya? Así que eso también es sumamente relevante. En realidad en todos los laboratorios debió haber pasado eso. Ya era como una adaptación de lo que estaba pasando. Entonces, dicho eso, modifiqué esa función, como les digo, y el resto quedó exactamente igual. Había que recordar que tenía una función para crear la matriz, una función para mostrarla, ¿ya? Para imprimirla, una función para cargar las aristas, que es la que se hacía cargo de sacar los datos del archivo de texto con el que estoy trabajando, y una función que me devolvía el índice de un vértice. Entonces yo por ejemplo, le podía decir el vértice B dónde está ubicado, y esa función me devolvía ese numerito. ¿Por qué la necesitaba? Porque en la matriz yo tengo filas y columnas, entonces eso de que el vértice A, B, C o B estaba en la columna 1, etc., no lo iba a asimilar mucho, la máquina entiende de números nomás. Entonces yo tenía que hacer el paralelo, ¿cierto? La conexión entre el vértice y el índice. Eso fue todo lo que le cambié en términos de las funciones. En el main, como les decía, estaba con la necesidad de que pudiera trabajar con el archivo que yo quisiera y con los vértices que yo quisiera, sin yo tener que estar modificando en el código que son estos los vértices, que está el nombre del archivo, y volver a compilar y volver a ejecutar. No. Entonces lo que hice fue pasarle por parámetro en la línea de comandos el nombre del archivo y el nombre de los vértices con el cual iba a trabajar mi gráfico, siempre considerando que no voy a jugar sucio, en el sentido de que en el grafo tengo 5 vértices y después los nombres le doy 3. ¿Ya? No, o sea, hay que ser derecho ahí, y si yo digo que en mi grafo o en mis aristas hay 20 vértices presentes con nombres, entonces yo debo darle esos 20 nombres, ¿ya? Entonces, bajo esa premisa se trabaja siempre, como de confianza en que se va a ingresar bien. Entonces recibo los dos valores. Acuérdense que el ARGC es la cantidad de argumentos que vienen en la línea de comandos, ¿ya? Incluyendo el nombre del ejecutable. Entonces, ese ya es 1. Entonces después yo puedo agregarle otros más y él los cuenta con 1 más que eso. Y aquí vienen esos parámetros, los valores de esos parámetros. La primera ubicación va a ser el nombre de tu ejecutable, y luego van a venir todos los otros parámetros que tú le hayas pasado separados por espacio. Entonces, en la ubicación 1 está el primer parámetro, en la 2 está el tercer parámetro, etc. Defino la matriz, esto quedó igual a como estaba. Defino la matriz, aquí defino la cantidad de vértices, asume que se trata de 100, que es la constante que tengo definida arriba, y aquí tengo una variable para el nombre del archivo, que es el que me va a venir por parámetro. Lo primero que hago es verificar que sean 3, porque yo espero 3. Espero el nombre del programa que estoy ejecutando, espero la cantidad, el nombre del archivo, y después espero los nombres de los vértices. Es en ese orden, ¿ya? Eso lo defines tú, ¿ya? Entonces aquí yo opté por también tener como una especie como de ayuda, en el sentido de que le digo cómo se usa. Entonces, si no tengo 3 parámetros, le digo error en los parámetros. Debe usarse de esta forma. Entonces, después cuando lo ejecute lo vamos a mirar como quiera. Entonces está el nombre del archivo, del ejecutable, luego viene el nombre de perdón, aquí tenía que ser el nombre, sí, está bien, el nombre de los vértices y después el nombre del archivo. Ya ese es el uso. Entonces, si no venían 3, yo le doy esa advertencia, porque si me pasa 4, 5, 6, 8, no me sirve, pues si son 3 lo que yo quiero, incluyendo el nombre del programa. Entonces, si vienen exactamente 3, entonces lo primero que yo hago es rescatar el nombre de los vértices. Entonces, eso lo hago sacando el ARGB1. ¿Ya? Y luego viene el ARGB2. ARGB es Argument Value, ¿ya? Entonces, el valor del argumento. Entonces acá están los vértices y luego está el nombre del archivo. Como son cadenas de caracteres, utilizo el strcpy.
Entonces en estas dos variables me quedan los nombres de los vértices y aquí el nombre del archivo. Entonces yo puedo ahora usarlas para pasárselas a las funciones para que las funciones sepan cómo se van a llamar los vértices y dónde van a estar las aristas o la configuración de mi grafo. Entonces aquí esto lo dejé exactamente igual. Ya, lo único que hice fue pasarle aquí al cargar aristas, que si tú lo miras en el archivo original que está en la plataforma, donde implementamos los grafos, no está el nombre del archivo, ya, porque asume que es la lista.txt siempre. Entonces acá intentamos generalizarlo y le puse el nombre del archivo, lo que le toque. Y aquí viene el famoso recorrido en profundidad del grafo. Me pidieron una función. La función está acá. Aquí está debidamente documentada con el formato que hemos estado revisando desde después de la evaluación 1, que es lo que aplica la evaluación 2 en adelante, que es lo que le vamos a pedir en la tarea también. Ese es el formato que nosotros estamos usando de documentación. El brief de la función, los parámetros, en el caso de que tenga más de uno, se repite como está ahí, y un valor de retorno en el caso de que aplique, porque acá no hay valor de retorno, por lo tanto no hay una explicación de lo que está retornando. Entonces, ¿qué le pasamos a esta función? Que se llama DFS. Le paso la matriz de adyacencia que representa mi grafo, le paso el vértice inicial por el cual va a partir, porque el recorrido por profundidad tiene que tener un vértice inicial, por ahí parte, digamos, recorriendo, y yo le agrego un parámetro más, ¿ya? Porque no lo pedían en el laboratorio, pero fue mi forma de generar esta propuesta de solución, que es un arreglo donde voy indicando qué vértices han sido visitados y cuáles no. Entonces es un arreglo de números enteros, donde el 0 va a ser que no lo he visitado y el 1 va a ser que lo visité, ¿ya? Entonces ahí yo voy a poder saber si pasé o no pasé por un vértice en particular. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo voy a tomar el ejemplo de prueba o el de carga que tengo, que es el que está aquí. ¿Ya? Este es el archivo con el que voy a trabajar, ¿ya? Y este archivo tiene una representación, ¿ya? Es decir, un grafo. Acuérdense que cada una de estas son aristas y las aristas se definen como un vértice inicial y un vértice final. Entonces yo lo voy a dibujar ahora para que entendamos cómo queda el grafo y cuál es ese concepto de recorrido por profundidad. Entonces voy a ir a dibujar mi grafo que está... Voy a mirar dónde tengo voy a mirar aquí. Aquí está. Aquí está. Entonces, aquí está mi grafo. Yo lo voy a dibujar aquí al ladito, tal y como aparece en mi archivo. ¿Ya? Entonces, tengo un punto, es el punto A, o el vértice A. Ahí está. Y dice que el vértice A se va a conectar con el vértice B. Entonces yo conecto A y B. Con eso estoy haciendo la primera línea que está en el grafo L8.txt, que es el archivo que voy a usar para probar mi función. Luego me dice que tengo un punto C y que está conectado con A, ¿ya? Ahí está. Entonces un grafo no dirigido, ¿ya? Acuérdense que si el grafo no dirigido es porque yo tengo una conexión de A a B y también la tengo de B a A, ¿ya? Entonces ahí está esas dos primeras aristas. Después me dice que B está conectado con D. Entonces aquí conecto B con D. Después me dice que B también está conectado con E. Entonces dibujo el E y aquí está con el E. Después me dice que C está conectado con F. Entonces aquí conecto C con F. Y finalmente me dice que C está conectado con G. Entonces este sería mi grafo. Tiene más pinta de árbol que de grafo, ¿ya? Porque si se fijan, yo lo dibujé hacia el lado por una cuestión de facilidad nada más, pero se define como un árbol porque hay, por ejemplo, vértices que no tienen más conexiones, el D, el E, el F y el G. O sea, más conexiones, digamos, hacia adelante. Sí tiene una conexión hacia atrás, pero yo lo podría mirar como si fuera un árbol. Y ahí revisamos recordamos lo que habíamos visto en clases, que dijimos que, claro, un grafo puede ser, o sea, un árbol puede ser considerado un grafo, ¿ya? El tema es que, lo miraban en los apuntes, que no hay ciclos, ¿ya? Entonces ahí hace la distinción entre lo que es un grafo y un árbol en sí. Pero lo que me importa a mí ahora aquí es cuáles son las conexiones. Entonces, la pregunta aquí es, pero ¿qué es un recorrido por profundidad? La definición, tuvo que haberlo explicado el profe, cuando entregó el laboratorio, que yo tengo que partir por un vértice. Por eso él le llama después, dice, pásame el vértice inicial.
Entonces supongamos que yo quiero partir por el vértice A, ya que este va a ser mi vértice inicial. Entonces mi recorrido por profundidad, que se conoce como DFS, que es lo que te están pidiendo implementar, va a partir por tu vértice inicial, entonces por A. Luego tendría que ir a todas las conexiones que tiene A. Y por eso es importante aquí saber si yo visité o no visité el vértice, para no pasar de nuevo 2 veces por el mismo lugar, ¿ya? O por el mismo vértice. Entonces aquí veo cuáles son las conexiones que tiene A. Las conexiones que tiene A son B. Esa es la primera conexión, ¿ya? Con la que me encuentro, si lo miro de arriba, digamos. Luego no puedo pasar a C, porque se llama por profundidad, ¿cierto? Tengo que profundizar con las conexiones de B. Entonces luego viene D, que es una conexión de B, y la otra es E. Con eso cerré recién a B. Entonces puedo pasar, volver, digamos, entre comillas, a A y revisar lo que me quedó pendiente de A, que en este caso sería C. Ahora vienen las conexiones o las aristas que tiene C, que en este caso sería F y luego G. Y con eso terminé de recorrer mi grafo. El resultado de mi aplicación de la función debería ser el que está ahí. A, B, D, E, C, F y G, con el archivo que tenemos, ¿ya? Entonces, esa es la primera explicación. ¿Qué hice yo en mi propuesta? Que si bien es cierto el enunciado decía que tenía que pasarle solo el grafo y el vértice inicial, debe haber otra forma, ¿ya? Pero en mi propuesta dije, pero necesito saber si visité o no visité, si pasé o no pasé por ese vértice, para no darme la vuelta o para no repetir o imprimir 2 veces los vértices. Entonces, por eso le agregué este otro parámetro, que como les explicaba, dice si visité o no visité el nodo. Ya, tengo más o menos clarito lo que tengo que hacer. El punto es cómo voy a implementar eso, ¿ya? Cómo voy a partir tomando los vértices o las conexiones que tienen un vértice, cuáles son esas, y luego ir avanzando en cada una de esas conexiones, porque si se fijan, aquí yo partí por A, ¿cierto? Me fui a B, y luego en B tomé los caminos de B. Entonces eso tengo que tenerlo en consideración. Entonces lo primero que yo debo hacer es buscar el índice por el cual voy a partir, o el vértice por el cual voy a partir, que es el que está aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que yo voy a hacer es, voy a mover un poco las cosas para acá, aquí, para mover el teclado, ahí sí. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es definir una variable que se llama índice inicio, que lo que va a hacer es ubicar el índice en el que está este vértice inicial. ¿Por qué lo necesito? Porque, vuelvo a insistir, la matriz de adyacencia no es más que un conjunto de filas y de columnas. Entonces, para yo poder ubicar cuáles son las conexiones de ese vértice, necesito saber en qué fila está, ¿ya? O en qué columna está, dependiendo del tipo de grafo, pero en qué fila está. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar este índice. Y a este índice le voy a asignar un valor que es lo que me va a devolver la función getIndice. Y la función getIndice le tenía que pasar los nombres de los vértices y el vértice con el cual estoy buscando. Los nombres de los vértices están en la estructura, que se llama nombre vértice, ¿cierto? Y el nombre del vértice del cual quiero averiguar su índice, se llama vértice inicial. Listo. Con eso voy a obtener el índice de mi vértice inicial, por el cual yo quiero partir. Entonces yo voy a empezar a mirar la matriz desde ahí. Ya desde esa fila en particular voy a mirar todas las columnas, porque ahí si encuentro un 1, porque es un grafo no ponderado, si encuentro un 1, entonces yo voy a saber que hay una conexión con eso. Y después veré cómo me las arreglo para ir avanzando, pero por lo menos es el punto inicial. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos aquí, vamos a marca la visita del nodo inicial. O vértice, no hablemos de nodo porque se puede confundir con vértice inicial. Entonces aquí estamos y vamos a poner visitados y vamos a ponerle el corchete de índice 1. ¿Ya? Recuerden que la premisa es que este arreglo de visitados va a partir lleno de ceros, porque el 0 es falso, entonces va a partir diciendo no he visitado ningún vértice. Entonces van a estar todos en 0 y a medida que yo los vaya visitando los voy a ir seteando en 1. Entonces se supone que yo voy a partir
poder visitar mi vértice inicial. Entonces lo marco inmediatamente como visitado. Recordar que la idea de este vector es que en la ubicación 0 esté el indicador si visité o no el primer índice. En el 1 si visité o no el segundo índice y así sucesivamente. Entonces ese arreglo va a tener una longitud igual a la cantidad de vértices que yo tengo, ya que se supone que el grafo lo tiene. De hecho hay un campo que se llama total de vértices. Entonces esa es la primera premisa. Entonces luego lo que queremos hacer es imprimir el vértice, que es el vértice inicial, o sea, tengo que partir por ahí, digamos. Entonces voy a poner un printf, porque esto no es Python, ahí sí, y aquí me sobró, me quedó pegado esto, ahí. Y vamos a hacer, como es una letra, porcentaje C. Ya le vamos a dar un espacio y lo vamos a poner vértice inicial. No he hecho nada del otro mundo, lo único que he hecho es tratar al vértice inicial para buscarle su índice, para ir a setearlo en este arreglo de visitados y luego imprimirlo. No hay nada más del otro mundo. Entonces ahora tengo que procesar el resto de los vértices. Procesa el resto de los vértices. Entonces aquí está, y para eso vamos a hacer un ciclo que vamos a partir en 0 y vamos a tomar todos los otros vértices y menor que ese dato lo tengo en grafo.total vértices y voy a ir de uno en uno. Típico ciclo para recorrer. Ok, entonces ahora tengo que ir a buscar todas las conexiones que tiene este vértice inicial con todas las otras, ¿ya? Con todos los otros vértices disponibles. Consigo mismo no, porque va a haber un 0, así que no me estreso por eso. El problema, o sea, no sé si es un problema, pero el desafío está en que esta matriz, si bien es cierto, está internamente considerada como un conjunto de filas y de columnas, no usaron precisamente una estructura matricial de filas y de columnas, sino que lo definieron como un puntero. Entonces, ¿cómo yo obtengo un valor en una fila determinada y en una columna determinada si tengo simplemente el puntero al primer nodo o al primer elemento de esa matriz? Entonces ahí era sumamente importante que yo distinguiera cómo yo accedo a un elemento de la matriz, a un elemento en particular. ¿Cuál era la línea clave ahí para este desafío? Era esta de aquí. ¿Ya? Aquí, si te fijas, si tú analizaste esto, aquí iba fijando en 1 las conexiones, ¿ya? Del índice del vértice inicial con el vértice final de la lista. Entonces esta línea, que yo te voy a copiar aquí, es la que yo tenía que adaptar, ¿ya? Porque esa es la forma de yo poder acceder a un elemento en particular de una fila y de una columna. O sea, yo me muevo por fila y por columna. Ahora, cuando uno habla con una matriz como tradicional, por así decirlo, donde tengo los dos corchetes, donde tengo el número de fila y el número de columna, es relativamente fácil. Por eso yo IJ, se acabó. Pero cuando son punteros, tengo que usar aritmética de punteros, que por ahí va el objetivo de este ejercicio, de que usaras estructuras que aparentemente son estáticas, pero que aquí las estás haciendo dinámicas porque estás ampliando, digamos, el uso de las filas y de las columnas a la capacidad de la memoria, ¿ya? Entonces no tenías un elemento fijo. Entonces por ahí estaba el desafío. Tomo esa línea, que les insisto, era una de las cosas claves que había que entender. Me la voy a llevar para acá, pero la voy a adaptar, ¿ya? Porque allá hablaba de M, hablaba de índice fin. Entonces, ¿dónde está el desafío aquí? Aquí M, que es mi grafo, ¿cierto? Se llama grafo, no se llama M. El índice de inicio, que es por donde quiero partir, ¿cierto? No se llama índice de inicio, sino que se llama... se llama índice de inicio, le puse el mismo nombre. Aquí el total de vértices, que está en el grafo, voy a cambiar M por grafo, me lleva a por cuánto me tengo que mover, ¿ya? Esto es aritmética de punteros. Siéntate un momento y ponle expresamente la multiplicación, ¿cierto? Y cómo vas avanzando, porque acuérdate que cuando yo tengo punteros puedo ir sumando a la división de al lado, a la división de al lado, etc. Por lo tanto, puedo ir avanzando técnicamente dentro de esta matriz. Entonces, eso es lo que se produce acá. Ahora,
¿qué es lo que yo necesito aquí? El índice fin. Allá era el índice del vértice final. Aquí yo no quiero eso, porque aquí yo quiero ir avanzando al grafo al elemento que está al lado, ¿ya? Es decir, la columna que sigue. Y eso lo tengo en la variable i, que es la que estoy haciendo cambiar, ¿cierto?, en el ciclo. Entonces, esto que está aquí me devuelve la dirección de memoria, ¿cierto? El valor, perdón, el contenido, este asterisco que está aquí, es el contenido que está en esa dirección de memoria. Usando aritmética de punteros, tomo el punto inicial, ¿cierto? Le sumo el índice de inicio multiplicado por el total de vértices, eso es lo que me quiero mover hacia el lado, y luego le sumo 1, que es el vértice preciso en el que yo quiero mover, es decir, la fila 0, la 1, la 2, etc. Esto yo lo voy a guardar en una variable que se llama peso, ¿ya? Y esa variable peso la voy a definir aquí arriba, que es de tipo entero, peso. Listo. Entonces ahí estoy guardando el contenido de la fila índice inicio y columna i. Eso es lo que estoy haciendo, ¿ya? Que insisto, cuando yo uso aritmética de puntero, esto no queda estructurado filas y columnas, sino que es toda una sección de memoria donde yo puedo ir moviéndome usando aritmética de punteros. Esa es la gracia de utilizar este tipo de representaciones de una matriz. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a ponerle el punto y coma antes que todo, porque si no, no me va a resultar. Me va a faltar un paréntesis, ahí está, ¿sí? Y voy a preguntar ahora por esto, por esta variable que se llama peso. Entonces, ¿qué tengo que pasar? Peso tiene que ser mayor a 0, porque si es mayor a 0, significa que hay una conexión. Entonces, no me sirve revisar los nodos que no tienen conexión. Entonces, si peso es mayor a 0, y además de eso, que no esté visitado, entonces le ponemos visitados, y le ponemos un corchete i. Entonces, se produce que este vértice me interesa, porque yo quiero que se visite, ¿ya? Porque no está visitado y hay una conexión y no la han visitado. Entonces, es de interés. Entonces aquí voy a poner esto. Vamos a hacer verifica si existe conexión y si es no visitado, ¿ya? Esas son las dos cosas que estoy haciendo. Entonces, ok, existe una conexión con este nodo de inicio y no lo han visitado. Entonces tengo que hacer la misma pega, tengo que recorrerlo, ¿cierto? Tengo que visitarlo. ¿Cómo hago eso? Voy a llamar a la misma función, pero en minúscula, eso sí. Pero bien escrito, tengo dislexia. Ahí está. DFS, que es mi recorrido en profundidad de mi grafo, y le tengo que pasar el grafo, dice. Ya, entonces yo le voy a pasar el mismo grafo. Le tengo que pasar el vértice de inicio. Entonces el vértice de inicio ahora es el vértice que acabo de mirar. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Entonces voy a ir a grafo, punto nombre vértices, y voy a irme al vértice i. Porque el i descubrí que hay una conexión con el vértice i, ya que es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Y voy a buscarlo en esta cadena de caracteres que se llama nombre vértice, en la letra, para pasársela a la función. Y finalmente le voy a pasar el mismo visitados, que lo acabo de cambiar. Acuérdense que cuando yo le paso un arreglo, por defecto le estoy pasando la dirección de memoria. Entonces cuando llegue a la función, le voy a pasar la dirección de memoria del primer elemento y por tanto ya se va a ver el cambio de ese 1 que yo le puse acá. ¿Ya? Entonces cerramos con un honorable punto y coma y esa sería mi función. De tal forma que cuando vuelva a llamar, va a volver a obtener un vértice inicial. El visitado ya va a venir modificado con un valor en 1. Visito el índice de inicio, porque lo voy a sacar al índice de inicio, que va a ser el otro, el B, ¿cierto? En este caso. Lo marco en 1, lo imprimo y luego voy por el resto de las conexiones de ese nodo. ¿Ya? Si encuentro una, vuelvo a llamar a la función y así sucesivamente. Perfecto. Hay que probarla ahora. Entonces, vamos a ir al main, por aquí arriba, donde yo ya tenía, tomando el código de base, tenía la creación de grafo y eso se veía que funcionaba, no había mayor inconveniente con eso. Y aquí vamos a hacer la preparación, ¿cierto? Para poder llamar a mi función. Entonces, lo primero que tengo que hacer es setear el entorno de la función. Yo le llamo entorno en el sentido de que tengo que preparar todas
las variables que le voy a entregar a mi función. Tengo que pasarle el grafo, tengo que pasarle el vértice inicial y tengo que pasarle el grafo, el vértice inicial y el arreglo de los visitados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a poner un arreglo que se llama visitados, que le voy a poner como máximo max vértices, que es la variable que tengo, ¿cierto? Máximo 100, y lo voy a setear en ceros. Entonces, eso significa que voy a llenar el arreglo de puros ceros, porque estoy asumiendo que no he visitado ninguno. Entonces, ningún vértice visitado, entonces o sea, llené con 100 ceros, exageré, porque en realidad voy a llamarlo con 8. Creo que tiene 8, no me acuerdo cuántos tiene, de la A a la G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tienen 7 vértices, ¿ya? Entonces, me llené de ceros, o sea, 100, pero da lo mismo, ¿no? Porque voy a ocupar de ahí 7, que es la restricción que tienen los arreglos, pero, en fin. Entonces, aquí está. Y voy a llamar ahora a la función. Entonces voy a poner aquí una cosa un poco más elegante. Printf. Vamos a poner recorrido fs del grafo. Voy a saltar una línea. Voy a ponerle un corchete. Voy a ponerle un espacio para que se vea bonito. Voy a poner un fs. Voy a llamar a la función. Mi grafo se llama gx. El vértice inicial le vamos a poner que es el A, quiero partir por el vértice A. También lo puedo leer desde el parámetro, pero ya lo tengo configurado para que sean solo 3, así que le voy a poner que es del vértice A. Y luego le voy a poner el visitados, que es el arreglo que en este momento está lleno de ceros. Y en las sucesivas llamadas se van a ir seteando en 1. Entonces internamente va manejando ahí por dónde pasó y por dónde no. Finalmente voy a poner este printf acá para cerrar el paréntesis de... me sobró un paréntesis aquí, ahí. Y aquí vamos a sacar esto y vamos a ponerle un \n. Ya. Listo. Aquí dos posibles situaciones. Ya voy a compilar, puede que no compile, que tenga errores, que tenga warning, que me equivoqué en el nombre de la variable, que una que no declaré, que le asigné un valor que no correspondía, no sé, una infinidad de cosas que pueden pasar. Ya que es como que lo que uno ya sabe que eso podría suceder. Entonces vamos a compilar GCC, pero aquí no sirvo. Acá GCC menos wall, recuerden siempre los warning, no quiero warning, le estoy diciendo que no quiero warning, entonces por lo tanto me va a advertir cuáles son, menos o, aquí le vamos a poner 620435 L8 y vamos a poner el código fuente que tengo, 620435, a estos nombres que le pongo después me arrepiento, L8 canal.c. ¿Ya? Ahí está, me dice que tengo un error ahí, me dice que me esperaba un paréntesis, está clarito cuál es el problema, le puse paréntesis, no cerré la última conexión, eso está en mi función, aquí, ahí está, me faltaba cerrar el paréntesis de las condiciones, entonces lo cierro, lo guardo y voy nuevamente a generarlo. Ahora lo puse, dice que en la línea 291. Aquí me sobró eso porque no sé de dónde lo saqué. Ya, ahí está. Guardamos, me quedó sobrando, ¿no? Y no hay errores. Entonces ahora voy a ejecutarlo. ./620435 guión abajo L8. ¿Ya? Fíjate que aquí voy a aprovechar de probar, lo voy a llamar así nomás y me dice, no, porque está malo, pum. El uso, error de los parámetros. El uso es el nombre del ejecutable, eso lo hiciste bien, ¿ya? Pero tienes que darle el nombre de los vértices y el nombre del archivo. Entonces aquí voy a ejecutar de nuevo, o sea, voy a llamar de nuevo al comando para ejecutar. Y aquí le voy a poner, dice que los nombres de los vértices, A, B, C, D, E, F, G. Y luego el nombre del archivo. El nombre del archivo se llama grafo L8.txt. Entonces ahora va a tomar
esos dos parámetros los va a asignar a las variables nombre vértices y nombre archivo y va a comenzar la operatoria. Ahí está mi grafo A, B, C, D dibujado. Aquí tenía como el comentario, ¿cierto? La impresión de las aristas que iba conectando, y aquí está el grafo dibujado, que debería responder al grafo que tenemos dibujado a la mala, digamos, en el otro lado. Este de aquí, ¿cierto? Ese es el grafo que estoy dibujando. Si te fijas, A está conectado con B y con C, ahí hay un 1, entonces eso está pasado aquí, y no hay nada más con el A. Si te fijas, los demás son ceros. Con el B ya está conexión con el A porque es un grafo no dirigido, entonces acuérdate que la matriz de adyacencia es simétrica, y la diagonal principal es toda en 0. Y aquí está la conexión del G, que esto solo tiene una conexión con C. Si voy a mirar aquí, efectivamente el G solo tiene una conexión con el C. Y el grafo, el recorrido es A, B, D, S, F, G. Si voy a mirar aquí, que era lo que habíamos visto nosotros, aquí lo voy a mover, A, B, D, E, C, F, G. A, B, D, S, F, G. Entonces, ahí está mi recorrido por profundidad. ¿Existen otras posibilidades de implementar? Yo creo que sí, ya, o sea, siempre hay una infinidad de opciones. Me fui por el lado recursivo porque técnicamente, al igual que los árboles, tengo una esencia en la recursividad a la hora de ir recorriendo, ya, porque es el mismo proceso para todos los vértices, ver cuáles son sus conexiones, visitarlas, hacer cosas, digamos, y volver. Entonces, bajo esa premisa, la recursividad era uno de los puntos más buenos a considerar para poder implementar la solución, ¿ya? Recuerden ya que casi en todos los laboratorios que realizamos durante el semestre había que tomar el código que tenía, ya el código de base que le llaman. Va a pasar en la prueba, va a pasar en el laboratorio de árboles, o sea, perdón, en la prueba de árboles, va a pasar en la prueba de grafos y tableau-hatch, va a suceder. Entonces, por eso es sumamente importante que yo entienda las implementaciones que me fueron dando. Entonces, el trabajo de revisar, de estudiar, de mirar, ¿qué hace esta línea de código en particular? ¿Cómo me puede ayudar? ¿Cuándo la voy a poder usar? Porque mucho de lo que tienen acá es adaptar, ¿ya? Empezar de cero, no. Acá muy pocas veces han empezado de cero. De hecho, en la tarea 2 puede que, pero han usado estructuras que ya estaban predefinidas. Entonces, el empezar de cero acá es algo poco probable, a menos que sea una temática nueva, digamos, donde tengan que complementar o mezclar estructuras de datos, ¿ya? Pero para efectos del laboratorio y de pruebas tienen que partir por algo, porque es sumamente reducido el tiempo que tienen para poder implementar. Eso, si llegaste hasta este punto, te felicito, ¿ya? Y espero que te sirva de algo. Ahí puedes probar con otros grafos, ya el mismo grafo que incluso te pasaron para el laboratorio, y te deberías dar cuenta que debería recorrer. Ya, cualquier duda o problema que haya, me escriben ya al correo para que podamos resolverlo, ¿ya? Que tengan un excelente día, tarde, noche, dependiendo de la hora que vean este video, y muchas gracias por escuchar y llegar hasta este punto del video. Que estén muy bien. Adiós.